En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Voy a hacer una breve reflexión porque no me lo permite el tiempo ahora. Tengo otra actividad que debo salir inmediatamente. Entonces, quiero que reflexionemos hoy día de San Benito acerca de toda la necesidad que tenemos nosotros de librarnos de todas aquellas situaciones que se vuelven opresivas en nuestra vida. Hay enfermedades de toda clase, como lo narra el Evangelio de hoy. Hay enfermedades emocionales, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades psíquicas, psicológicas, en todos los órdenes. Esa es la realidad del ser humano y Jesucristo ha querido venir a sanar al ser humano, porque el ser humano ciertamente está enfermo. ¿Qué nos enferma? El pecado. Y lo grave es que ese pecado tiene consecuencias en nosotros y en los nuestros, en el ambiente y en todas las realidades. Ese pecado afecta a todos los nuestros. Afecta a nuestra realidad presente, nuestra realidad futura. Y venimos también con una secuencia de pecado que nos viene afectando a todos nosotros. Situaciones que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y situaciones por las cuales generacionalmente se crean ataduras espirituales y se crean cantidades de realidades espirituales que todo ser humano tiene que sanar, o sea, tenemos que sanarlo. De hecho, deberían darse procesos de liberación en nosotros conscientes. Y muchos de nosotros deberíamos comenzar a orar verdaderamente por todas nuestras taras genéticas y por todas nuestras situaciones familiares. Uno dice, bueno, bendito sea Dios, la vida de mis antepasados, pues usted no las conoce muy bien. Y usted dice, bueno, decían que mi papá era mal geniado, decían que mi abuelo, decían que mi abuela, decían que... Cuentan por ahí que hubo un familiar que se suicidó, cuentan por ahí que había un familiar que había hecho daño a sus hijos, cuentan por ahí que había uno... Pero usted no se alcanza a dar cuenta, porque como cuentan, lo que se alcanzó usted a dar cuenta, porque esas cosas no las cuentan. No. De pronto las escuchó por allá en voz baja y eso lo contaban de una manera muy secreta. Pero dicen por ahí que en la familia había estas y estas situaciones. Y uno se pone a ver, claro, son situaciones veladas. Antiguamente no había WhatsApp ni nada de esas cosas y la gente era menos comunicativa, ¿no? Hoy día todo el mundo se da cuenta de todo por el Facebook, WhatsApp, todo el mundo, ya no hay privacidad, o sea, ya exponen incluso a las familias, entonces muestran todo eso, todo. Uno simplemente ve el perfil de una persona y ya puede ver todas las costumbres y hábitos que tiene, todo, saca conclusiones inmediatas de todo, hasta el itinerario de vida que tiene, ya eso es facilísimo. Pero usted no alcanza a darse cuenta, claro,
hay muchas situaciones que desconoce de su realidad. Odios, por ejemplo, odios, resentimientos, que de generación en generación ustedes sabían que había papás que se odiaban con sus hijos, que el papá de mi papá fue muy bravo, y que dejó a la familia, bueno, y además, pensemos en otra cosa, todas las taras que se dieron incluso hasta por brujerías, por cosas y por cantidades de cosas raras, y esto va generando realidades muy feas, muy delicadas. Entonces, tiene que haber un punto en el que haya sanación, en el que haya reconciliación. Tiene que haber un punto en el que haya restauración. Y usted dirá, ¿cuándo? ¿Quién? Bueno, usted. Usted es un instrumento de la sanación de Dios. ¿Cuándo? Hoy, aquí y ahora, en su historia inmediata y personal. Usted es un instrumento de la sanación de Dios, tal vez para sanar odios ancestrales, rencores, vicios, taras genéticas, sexuales. Como esas de las cosas que menos se hablan, esas cosas tan bravas, tan fuertes de abusos sexuales en las familias, de los tíos, los abuelos con los nietos, unas cosas que uno dice, Dios mío, bendito sea Dios. Entonces, y eso genera consecuencias gravísimas. Entonces, alguien tiene que orar por todo eso, alguien tiene que ofrecer sacrificios, alguien tiene que sanar eso, o sea, alguien tiene que interceder, alguien tiene que disponerse a ser instrumento de sanación de todas esas cosas. ¿Quién lo va a hacer? Usted no puede seguir repitiendo las mismas situaciones. Dios necesita un instrumento de sanación que haga un alto en su vida y que comience a santificar su familia por su santidad personal, que comience a ser instrumento de sanación en su familia. Es que uno no alcanza a imaginarse por qué Dios me llamó a mí a ser una persona tan religiosa. Usted dice, ¿por qué Dios me llamó a mí a la iglesia tanto? Si yo ya hasta rezo más que mi abuelita. De verdad, ya voy donde mi abuelita y le digo, abuelita, recemos el rosario, y dice, ay, usted tan rezandera que se volvió, mi hija. Tan rezandero que se volvió. Porque hoy día, de verdad, y usted dice, ¿por qué Dios me dio tanta ida al Santísimo, tanto? Porque la fe suya tiene que ser diferente, es diferente de hecho a la fe de sus abuelos, que estaba concentrada en otras devociones. La suya puede ser más eucarística, puede ser más una fe más sacramental, tal vez una fe más de servicio, de entrega. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le ha dado la gracia a usted tal vez de ser un instrumento de sanación en su historia y depurar. Eucarística, porque Padre, yo voy a misa casi todos los días. ¿Y eso para qué me sirve? Usted no se imagina la grandeza de la gracia que está viniendo sobre toda su familia por ser usted un alma eucarística, instrumento de alianza de Dios con todos. Miren la primera lectura, es la alianza de Dios con Jacob y con todos los descendientes de Jacob. De ahí en adelante se da la bendición sobre el pueblo de Israel. Pero Jacob peleó la bendición con Dios, se la peleó, se la arrebató a Dios. Es una forma de decirnos que nosotros también tenemos que alcanzar esa bendición de Dios, que no es fácil, pero que hay que arrebatarle esa bendición a Dios. ¿Y cómo le arrebato esa bendición a Dios? Pues buscándolo con toda el alma y con todo el corazón. Buscándolo y suplicándole a Dios a través de la oración, a través de la plegaria. Señor, libéreme, Señor, sáneme. Señor, libere mi corazón que tiene un rencor todavía. Imagínese usted que a estas alturas de la vida usted esté guardando, por ejemplo, un rencor contra, yo no sé quién, alguien en su vida, o un mal sentimiento, o un odio, o miles de cosas que no son. O sea, qué bueno que usted se sienta sanado, sanada y liberado de todo eso. Lo lindo es que usted vaya sanándose y liberándose. Entonces, San Benito es precisamente no un talismán, a San Benito lo han convertido incluso en un amuleto, y la gente hoy día uno alcanza a escuchar que no, voy a echar unos inquilinos que tengo en la casa. ¿Y qué va a hacer? No, la medalla de San Benito, o sea, bendita, bendita.
como si fuera un agüero. No, eso no es así, eso es hechicería, eso es brujería. Y eso es una forma de convertir a San Benito en un fetiche. San Benito fue un religioso consagrado a la vida religiosa y fue uno de los primeros padres de la vida monástica en la iglesia y en el mundo, con su hermana Santa Escolástica. ¿Han oído hablar? San Benito y Santa Escolástica. Santa Escolástica, una religiosa consagrada totalmente también. Y los dos llegaron a la santidad, se consagraron totalmente al amor de Dios hasta llegar a la santidad. Y San Benito fue el instrumento de Dios para la liberación de Europa, de todos los procesos de degradación. Una época incluso sociopolítica bien complicada, por la cual él introdujo la reforma agraria y la reforma económica de la época. Él fue el inventor del capitalismo. ¿Cómo les parece? No diga nada como cosa mala. En esa época era cosa buena, porque eran los señores feudales los que regían y los únicos dueños de la tierra y los únicos que manejaban eran los únicos que tenían plata y que tenían todo. Y San Benito promovió que los campesinos cultivaran su tierra, produjeran y comenzara a haber una cierta independencia económica y comenzaba a haber el comercio. Y eso no lo hizo, eso lo hizo una reforma social que buscó precisamente como equilibrar un poquito y llevar un poquito de justicia. Y a través de ello se extendió por toda Europa. Los monasterios de San Benito fueron por toda Europa y esto creó toda la revolución, podríamos decir, a nivel de toda Europa, que cambió precisamente el hecho de las relaciones de la gente, de las relaciones de intercambio, de las relaciones sociales, fueron cambiando, fue introduciéndose. Pero eran los monjes los primeros que comenzaron a cultivar de una manera seria y de una manera técnica la tierra y comenzaron a producir y comenzaron a introducir toda esta dinámica. Entonces, desde muchas perspectivas, San Benito es una propuesta de reforma a la realidad humana. Hablemos de la vida espiritual, que Dios a través de la intercesión de San Benito, a través de la Eucaristía, comienza a sanarnos a nosotros y comienza a darnos la gracia de que se sane toda nuestra realidad familiar, de todas aquellas situaciones. Uno puede pensar hoy, ¿y qué enfermedades puedo tener yo? Usted puede tener muchas. La depresión, no solamente desde una descompensación química, psíquica, sino emocional y en muchos otros aspectos y muchas otras realidades que usted puede tener y que puede estar manejando y que Dios no quiere que usted esté así y que le llevan precisamente a situaciones en las cuales puede estar oprimido u oprimida usted por situaciones que le están haciendo daño. Por eso pidámosle al buen Dios que a través de la Santa Eucaristía Él continúe sanando nuestras vidas.